tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Verso 2, léalo. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Verso 4. Versículo número 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón de ellos desfalleció y vino a ser como agua. Verso 6. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Verso número 12, los leemos todos, por favor. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios por un corto tiempo para entrar en la meditación de la palabra. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos, Señor amado, por este tiempo. Señor, tu grandeza y tu misericordia, Señor amado, es más grande que todos los cielos, y en ella, oh Dios, nos recreamos, en ella, Padre, nos sumergimos con el afán de poder, Señor amado, pues obviamente traer, Señor, a nuestras vidas bendición. Necesitamos de ti, Señor, mi Dios, lo reconocemos. Sin usted, dice la Biblia, que nada podremos hacer. Y es menester que todo aquel que se quiere acercar a Dios sepa quién es Jehová. Señor amado, sepa quién es el Dios del cielo. Gracias porque es su palabra la que nos lo revela, la que nos da a conocer, oh Dios amado, de tu grandeza y de tu poder. Que en esta preciosa noche tu Santo Espíritu, el cual, Señor amado, está en todo lugar, se pueda manifestar en medio de los presentes y darnos a conocer a través de su amado Hijo, ¿sí?, la obra del Padre en nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias una vez más en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que es Dios. Amén. ¿Cuántos que lo creen? Amén. Dios siempre será bueno. Amén. Aleluya. Si le quiere una ofrenda de aplauso, désesela con total libertad. No hay problema de aquello. Bueno, adentrándonos en el tema, sí, es evidente de que, bueno, hoy por hoy, sí, a veces la predicación o la palabra suele ser la misma, el auditorio suele cambiar. Entonces es menester hacer una pequeña introducción. ¿Qué es lo que se está desarrollando en el capítulo número 7?
el día miércoles, dando la primera parte de este gran tema llamado anatema, sí, se decía que se desprende de una situación que ocurriría en los tiempos de Josué, cuando éste incursionó en la ciudad de, recuérdenmelo los que vinieron el miércoles, de Jericó. Sí, cuando las murallas cayeron, no solamente cayeron los ladrillos y los bloques, o por así decirlo, la estructura, también cayeron, sí, en el anatema. Uno, sí, del cual la Biblia ya nos anticipa desde el verso número 1, un hombre llamado Acán comenzó, sí, a guardar para sí los tesoros que él encontraría en Jericó. ¿Dónde estaba el mal? ¿Dónde estuvo el pecado? Si bien es cierto, yo el día miércoles les había anticipado, si era costumbre tomar el botín cuando uno conquistaba una ciudad. En este caso en particular, en el capítulo número 6, Dios le había ordenado a Josué, siendo él el representante de todo el pueblo, que le diga a todos los israelitas que en esta oportunidad, en esa ocasión, ninguno podía tomar para sí nada de lo que encontraran en Jericó. Al contrario, toda cosa que ellos pudieran encontrar en Jericó tenía que ser considerado el tema anatema. Ahora, ¿qué implicaba el anatema? Porque es necesario, sí, volver a recordar las definiciones, pero hoy he encontrado algo adicional. Sí, yo le había mencionado algo acerca del anatema, como la palabra o la etimología de la palabra anatema, el origen en el griego, pero también hoy pude encontrar algo en el hebreo con respecto al término anatema. ¿Por qué Dios había denominado anatema a la ciudad? Simplemente porque toda ella se había corrompido, desde el más grande hasta el más chico. Y todo lo que ellos hacían dentro de esas grandes murallas era una ofensa directa para Dios. La idolatría había, diríamos, alcanzado o había sobrepasado los límites. Y claro, junto con la idolatría venía la fornicación, venía la lascivia, venía otro tipo de vicios. Ahora, cuando vamos a la definición, para simplemente recordarlo, y en la Septuaginta, que es una concesión de estudio para poder sacar muchos, no solamente etimologías o de palabras bíblicas, sino también donde se concertaron muchos doctos de la Escritura para poderla armar, para poder dar para el pueblo el sentido de poder estudiar la Escritura de una manera ordenada. Se pudo llevar a cabo el estudio en el hebreo del término anatema, y allí la palabra anatema viene de una raíz hebrea que se conoce como harén. Sí, anatema viene de una palabra hebrea llamada harén. Yo sé que muchos pueden pensar ahorita, harén, ¿cuál? ¿Donde hay muchas mujeres? No, no se refiere a eso. Este término hebreo, harén, se deriva a su vez de una palabra, mi amado hermano, ¿sí? de una palabra hebrea que es are, el cual significa consagrar o poner como devoción algo. Sí, consagrar o poner en devoción algo. Pero hay una gran diferencia entre el término anatema y el término santo, que casi significan lo mismo. En el término santos también significa consagrar o apartarlo para algo. Pero en el caso del anatema, a diferencia, si bien es cierto en el español se oye igualito, cuando uno consagra algo como anatema es para destruirlo, y cuando uno consagra algo para la santidad de Dios es para que éste sirva al propósito de Dios. Esa es la gran diferencia entre anatema y santo. Lo uno, diríamos, se consagra para el servicio de Dios, lo otro se lo consagra para ser destruido. ¿Sí? De ahí viene la gran diferencia entre un término y otro, aun cuando en el español se puede escuchar la misma palabra, consagrado. Sí, consagrado. Ambos en el español se oyen idénticos, consagrar. Si usted dirá, qué bueno que ese hombre es un anatema para Dios. No.
Aun cuando si en el hebreo o en el idioma griego se escucha diferente, pero en el español sí se podría entender muy bien. Se podría decir, está consagrado a Dios, es decir, está sirviéndole a Dios. No. Cuando se refiere al anatema es que Dios lo ha consagrado, pero para destruirlo. Podríamos decir en tiempos actuales que Dios ha consagrado a la humanidad para destruirla en el día de la ira. Es decir, para que todos sean anatema. Pero gracias a Dios, a través de Cristo Jesús, todo ser humano tiene la oportunidad de ser libre de la ira y consagrarse o ser santo o apartado para el servicio de Cristo. Mi amado hermano, de ahí que quisiera obviamente a través de este refuerzo que les estoy dando con la palabra anatema, que ya se estudiaba el día miércoles que pasamos, mi amado, esto nos va a dar la pauta para adentrarnos dentro de lo que vendrá más adelante. Ahora, hasta este momento, ¿qué es lo que habíamos estudiado? Primeramente, que Dios le había dado al pueblo una prohibición. Y la prohibición era de no coger absolutamente nada, ni un centavo, ni una piedra, ni siquiera, mi amado hermano, un palillo de dientes. Todo tenía que ser puesto a fuego, todo tenía que ser destruido. Dios dijo, la ciudad entera es anatema para mí, toda la ciudad. Tanto así, y esto se lo voy a volver a recordar, que en el capítulo 6, verso 26 al 27, Josué le hace juramentar al pueblo con respecto a la ciudad de Jericó que ha sido destruida. Le hace juramentar al pueblo diciéndole, si vuelve conmigo a Josué capítulo 6, verso 26, dice el Señor allí, en aquel tiempo hizo Josué un juramento y dijo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Y va la sentencia, sobre su primogénito hecho en los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Versículo 27 dice aquí, pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó, es decir, se hizo de gran fama por toda la tierra. Mis amados hermanos, Dios había determinado que Jericó era una ciudad consagrada para la destrucción. Ahora bien, ¿qué ocurriría? Del versículo 1 al 12 ya hemos leído. Acán tomó del anatema. Tomó algo de esa ciudad. Luego sabremos de qué se trata. Tomó algo de la ciudad y lo ocultó. Y el anatema, mi amado hermano, es evidente que hoy por hoy, porque tenemos que llevarlo al plano espiritual y al presente. El anatema, mi amado hermano, hoy por hoy puede ser cualquier cosa que Dios lo designe como tal. Siempre y cuando, mi amado, obviamente en su palabra Dios le dé las atribuciones de que pueda ser considerado como anatema. Por ejemplo, si usted se casa con alguien, ¿usted consideraría a su esposo o a su esposa como un anatema? Usted diría, no, al contrario, este es un matrimonio consagrado es a Dios. Sí, el sentimiento del amor, mi amado hermano, es santo para Dios. Pero cuando el sentimiento del amor se desvía para una tercera persona que no es su marido, que no es su mujer, entonces ese mismo sentimiento Dios lo vuelca no para hacer algo santo, sino para hacer algo considerado como anatema. Es decir, que aún las cosas que hoy por hoy pueden ser santas para Dios, si yo las vinculo o las oriento de una manera distinta o las canalizo de una manera distinta a lo que la Biblia me enseña, mi amado, puedo hacerlo anatema. Amén. Es como, gracias a Dios, aquí hay adultos, ¿verdad? Todos los niños están arriba. Sí subieron todos los niños hasta los, ¿cuántos? 10 años, ¿no? Sí, todos los niños más de 10 están allá arriba, ¿sí? ¿O no? No, todavía hay niños inferiores a 10. ¿Sí? Sí, estamos grandes acá los muchachos, ¿no? Bueno, es como el sexo. Por eso es que les preguntaba así que los niños estaban arriba. Es como el sexo, mi amado hermano. El sexo dentro del matrimonio es algo santo, consagrado. Pero el sexo fuera del vínculo matrimonial es anatema. ¿Me entiende? Sí, es considerado como anatema. Se podría considerar por la Biblia como anatema porque allí el sexo ilícito que es fuera del matrimonio es considerado como una fornicación. ¿Me entiende?
o como adulterio, en cuyo caso, mi amado, esto también se puede considerar como un acto, sí, delante de Dios, como un acto considerado como anatema, es decir, como algo que Dios destruirá si de persistirse en ello. Ahora bien, cuando voy a la escritura, y ahora sí me concentro en el versículo número 12 para despegar en esta preciosa noche. Mire que nos hemos tomado nuestro tiempo para adentrarnos y quedarnos a la par de la clase del día miércoles. Mi amado, Josué experimenta una terrible decepción. Parte de su pueblo ha sido muerto por medio de una batalla con una pequeña población llamada Jai. Amén. Josué había enviado espías y había de alguna forma avisorado cómo era, en este caso, este segundo enemigo que vendría luego de Jericó para poderlo conquistar. Pero al mandar los espías le dicen a Josué: no envíes a todo tu vasto ejército. ¿Para qué? No hay necesidad. Manda de 2 a 3 mil hombres que Jai va a caer. Así de sencillo. No es un pueblo que no tiene mayores defensas, no hay mayor gente en ese lugar. Envía esta pequeña porción de hombres de guerra y vas a ver que esto va a ser fácil y sencillo. Mi amado, Josué sigue la recomendación, manda 3,000 hombres a Jai, pero para su sorpresa, los habitantes de Jai terminan matando a 36 soldados, si no me falla la memoria, o creo que son 32. Sí, 36, estamos bien. Sí, en el versículo número 5. Termina matando a 36 personas. Y no solo eso, sino que luego en la huida los derrotan completamente. Los derrotan, porque le dice la Biblia que más adelante los alcanzaron y los derrotaron. Posiblemente murieron más. Esta situación no solamente pone a Josué en alerta, sino que todo el pueblo, dice la Biblia, desmayaba al ver cómo una pequeña porción de habitantes ahora diríamos que se levantaba como algo superior en contra de toda una nación llamada Israel, que tenían como en su haber, por lo menos habrán tenido cerca de 600 a 700 mil hombres de guerra, sin contar mujeres y niños. Mis santos hermanos, esta situación provoca que Josué vaya donde se encuentra temporalmente levantado allí el templo, mi amado, y allí él se vuelca delante del arca del Señor a llorarle, a patalearle y a decirle: Señor, quiero una explicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos perdido frente a Jai? Y él, mi amado, está allí en luto, prácticamente se encuentra en silicio, en ceniza, juntamente con los ancianos desde la mañana hasta al caer la tarde. Y Dios, ante semejante situación, sale al frente y le habla diciendo: esto ha ocurrido porque el pueblo ha tomado del anatema. Y se decía que cuando uno incurre en anatema, es decir, cuando uno expone su vida a la maldición de Dios, mi amado, esta situación termina contaminando. Sí, mira que lo veíamos ampliamente el día miércoles. Termina contaminando, no solamente mi vida, sino a los que conmigo están. Y Dios, mi amado hermano, dice en el versículo número 12: por esta causa los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahora, el mal ya lo hemos manifestado, el mal ya lo hemos expuesto. Ahora viene un proceso para poder ser librados del anatema. Mi amado, y aquí sí quisiera, ya entrando en materia de estudio, que prestemos mucha atención, porque puede ser, mi amado, que el anatema esté muy enraizado en el corazón de una persona, pero sí hay forma de poder volverse a Dios sin importar en lo tan profundo que nos hayamos sumergido, en el mal, que en este caso obviamente Dios lo tiene en poco. Mi amado, mientras el hombre se encuentre sumergido en el pecado y de allá al fondo pueda haber de parte de Dios un rayo de esperanza, mi querido hermano, se puede salir de cualquier, en este caso condenación que se pueda llegar
a tener. Siempre y cuando, obviamente, usted pueda ver de parte de Dios esa luz que irradia el Señor para que usted pueda levantarse. Ahora, en el verso 13, lo primero que Dios le dice a Josué es: levántate. Amén. Él está postrado desde la mañana hasta la tarde en un mar de llanto, rogándole y suplicándole a Dios que le explique y que los ayude a poder salir de este semejante contradicción. Y Dios le dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Ahora, esta expresión, mi amado, a mí me alienta en demasía. ¿En qué sentido? Dios le da la oportunidad a Josué de que el pueblo se santifique. No lo sé, pero eso para mí es como que te encuentres pasando, porque todo creyente pasa por esto. Te encuentres pasando por un pésimo momento en tu vida. No sé si a usted le ha pasado, de que hay temporadas donde en la vida de un creyente, mi amado hermano, como que siente que la vida cristiana no es más allá que simplemente otra religión más en el mundo. O que la vida cristiana, o esa temporada o ese lapso de tiempo, que uno se bajonea, como suelen decir los chicos, mi querido hermano, uno siente como que un desgano de seguir en las cosas espirituales. Todo el mundo pasa por esto. Sí, eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que, sintiéndose así, comencemos, mi amado hermano, a poner énfasis o interés en las cosas que Dios hace rato ya nos sacó de ellas. Ese sí es un problema. Cuando uno vuelve hacia atrás, bajoneado justamente por esa temporada de crisis espiritual, y vuelve, diríamos, a construir lo que el Señor ya destruyó en nosotros. Es decir, que en nuestra vida ya el Señor tiró hacia abajo hace rato las murallas que nos aprisionaban del pecado. Y uno en ese estado espiritual retrocede a las prácticas antiguas. Mi amado, allí se podría decir que hemos caído en anatema. La Biblia nos narrará en el Nuevo Testamento: porque si las cosas que un día se destruyeron, yo mismo las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vayamos al texto bíblico, por favor, porque yo creo que es de suma, pero de suma importancia poder leer ese texto en particular. Yendo al Nuevo Testamento, ¿sí? Veamos qué nos dice el Señor. Dice la Escritura: Gálatas capítulo número 2, libro de los Gálatas, capítulo número 2, dice la Escritura, versículo número 18. Gálatas capítulo 2, verso 10, dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo tiene? Carta a los Gálatas, capítulo número 2, verso número 18, dice el Señor: porque si las cosas que destruí, supongamos de manera figurativa nada más, ¿no? Que Dios en mi vida hace rato que tiró abajo, ¿qué cosa? El gran Jericó que antes me aprisionaba, en el pecado. Ya, porque si las cosas que destruí, ojo, las mismas vuelvo a edificar. Ahora, yo quiero recordar aquí las palabras de Josué. ¿Qué dijo Josué con respecto a si alguien quisiera intentar reconstruir Jericó? Primeramente, que maldición de Dios caería sobre él. Y si acaso se atreviera a volver a construir lo que Dios destruyó, mi amado, lo haga sobre sus hijos. Es decir, matando hacia su descendencia. Es decir, que pague un precio de dolor sobre su propia carne si acaso quiere volver a levantar lo que Dios destruyó. Algo muy semejante es lo que dice el texto en esta noche en Gálatas 2:18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar,
¿Qué dice la Biblia que me hago? Transgresor me hago. Ahora, yo topé un texto en el Antiguo Testamento, sí, que tenía un aspecto o énfasis legal. ¿Cuántos recuerdan? Con P inicia. Prevaricar o prevaricato. ¿Se acuerda? Prevaricato. Es un término legal que se utiliza en un juzgado cuando de pronto el juez manda callar a alguien y esa persona está en medio de la sesión de juzgado, está que habla y habla. Entonces, cuando hay una reincidencia frente a la normativa, la jueza puede o que desaloje la sala o lo puede multar o en caso peor lo puede mandar a la cárcel. Mi amado, la transgresión, sí, es justamente la reincidencia en la falta. Es la reincidencia en la falta. Y claro, cuando yo soy reincidente en la falta, mi amado, mi transgresión bien puede ser considerada como anatema. Algo que se consagra, pero no para edificar, sino para ser destruido. Se aparta para ser destruido. Mi amado, cuando retomo el libro de Josué, mi amado, Dios le da la oportunidad al pueblo que se santifique. Es decir, que salga del anatema, que era lo consagrado para ser destruido, a que se consagre, pero para servir ¿a quién? Que vendría a ser lo opuesto, que se consagre a Dios. En el versículo 13 Dios le dice a Josué, levántate y santifica al pueblo. Ahora, para mí eso se llama, en pocas palabras, gracia. Gracia. Ahora, dar el paso del anatema a la santificación es como ir del polo norte al polo sur. Es como decirle al borrachito, mira, conságrate a Dios. Y él tiene aquí tiene la botella de cerveza. ¿Cómo es? ¿Cómo voy a consagrar a Dios? Le va a decir. No me ve cómo estoy. La idea es esa, mi amado hermano. Dile al pueblo, le dice el Señor, sí, a Josué, dile al pueblo, sí, que se santifique para mañana. Ahora, ¿qué buscaba Dios con esta demanda en medio del pueblo? Estamos entrando en materia. ¿Qué buscaba Dios en ese momento? Arrepentimiento. Es que, mi amado, va de la mano. Usted no puede ir del anatema a la santidad sin pasar por una puerta llamada arrepentimiento. De lo contrario, simplemente sería como algo obsoleto, algo mecánico. Es como que alguien esté insultando y luego tú le digas, ahora te pido que hables cosas bonitas. Ay, bendiciones, qué lindo, qué hermoso. Y hace 5 segundos estuvo insultando a la madre, insultando al padre, basureando a la gente. No puede haber ese tipo de cambios sin que haya primero un arrepentimiento genuino del corazón. Por eso Dios le demandó al pueblo, mira, di que se santifiquen. ¿Qué es lo que buscaba Dios de esa noche a la siguiente mañana? Un cambio o una oportunidad para que exista el arrepentimiento. Ahora, tú y yo sabemos que esa puerta para pasar de la inmundicia prácticamente a la santidad se llama Cristo. Cristo es el único que puede, a la verdad. El otro día fui al mercado de Sauces 9, ahí no lo reciben a uno con alcohol ni con esa, para poner los pies, esa plantilla ahí donde le ponen de pronto agua con detergente. No. Allá existe una cabina de, ¿qué es? De ozono, creo que es. Ozono, ¿no? Algo allí hay, ¿no? Sí, pero créame, yo no siento nada, porque no es que se siente que algo esparce. No, usted simplemente pasa por ahí. Yo digo, pero ni un vientecito, nada hay aquí, digo. Y uno pasa, pero según los entendidos, al pasar por allí uno ya pasa desinfectado, ¿no? Bueno, y eso yo lo traigo ahora al escenario de Cristo. Cristo es esa capa, esa puertecita, esa pequeña cápsula que posiblemente nadie sienta nada, pero el que pasa a través de él, si viene inmundo, pasa y sale santo. Y ya soy santo. Pero hay que venir a través de él. Amén. Y Dios, eso fue lo que le dijo a Josué, dile al pueblo que para mañana lo quiero ver santo. Y la gente, wow, pero ¿se puede? Sí se puede. A través de Cristo siempre se podrá ser santo. Siempre. Sí se puede. Parece mágico, pero es algo efectivo, es algo real. Por eso viene Cristo justamente.
para que se pueda ser santo. Porque si por mis medios fuera, jamás podría ser santo. Como lo dicen los profetas, así me bañe con lejía, sí, con lo que es la esencia del cloro, mi amado hermano, mi pecado va a seguir estando delante de mí. Amén. Ahora, Dios le pide al pueblo que se santifique y le advierte, si han perdido porque hay anatema en medio de ustedes. Ahora, entre todo ese gran conglomerado del pueblo se encuentra un hombre llamado Acán. Amén. Acán, sí le di el significado, perturbador, sí, es el nombre de lo que significa el nombre de Acán. Sí, perturbador. Siempre, mi amado hermano, cuando haya anatema va a perturbar tu paz, va a perturbar tu hogar, tu negocio, aún hasta la iglesia se puede perturbar cuando hay pecado. Ahora, va la escritura en el versículo número 14, y luego que se santifique, mira lo que dice el Señor, verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado también. ¡Wow! Por una sola vez en toda la Biblia veo que Dios comienza una previa de selección, de mayor a menor, para poder dar con el culpable del anatema. Ahora, Dios lo establece porque Él sabe, porque Él conoce al hombre, conoce lo que hay en el corazón. Dios sabe que todo el pueblo se habría de santificar, todo el pueblo menos uno. Dios conoce obviamente, ¿sí?, qué tan duro puede llegar a estar el corazón. Y cuando el corazón del hombre se endurece de tal manera, mi amado, no habrá mensaje poderoso en la tierra, ni Cristo mismo predicando podría llegarlo a cambiar. Solo el Espíritu Santo puede redarguir, como lo dice la Biblia, al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Mucha gente diría, no hermano, si es que si predica a Cristo yo me convierto. Eso es falso. Porque a Jesús lo escuchó todo su pueblo. Todo su pueblo lo escuchó. Y unos pocos se salvaron. Amén. Como para que se dé una idea. Sí, que esto no se trata de quién te predica para poder convertirte. No, mi amado hermano. Jesús mismo les predicaba a las multitudes. ¿Sí? Jesús mismo, como ya se lo ha visto en otros estudios, 7 días antes de que sea crucificado, todo Jerusalén se conmovió y le decía, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el pueblo con palmas en las manos recibía al gran Salvador. 7 días más tarde, ese mismo pueblo estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Qué curioso que es la gente, ¿verdad? La misma gente que te puede aplaudir, luego te podría hacer la horca y te estaría tirando el cabo. Mi amado, Dios sabía en qué condición estaba el corazón de Acán. Pero no por eso, y esto me interesa mucho, no por eso Dios se saltará su misericordia. Eso sí es importante considerar en esta noche. Mientras más grande, si como nosotros lo estimamos por la Biblia, es la maldad, más grande será, ¿qué cosa? La gracia de Dios. No por ello Dios se salta su, diríamos así, su mecanismo de salvataje para poder ir en pos de Acán. Y lo primero que hace, Dios, es darle la oportunidad a todo el pueblo que se santifique de esa noche al día siguiente. No lo sé, pero si Acán hubiese estado un poco más sensible, esa noche era el tiempo oportuno para decir, mañana Dios me quiere santo, estoy inmundo, yo sé, tengo escondido el anatema. Y yo he provocado todo esto. Entonces, en esta noche le pido perdón al Señor y mañana a primera hora me voto donde Josué le digo, yo soy el responsable. Pero pasó toda la noche, porque el pueblo tenía que acercarse a Dios ya en santificación. Amén. Tenía que acercarse a Dios ya poniendo en su corazón, un corazón
sencillo, un corazón dócil, porque toda la noche era ¿para qué? Para poderse arrepentir. Ahora, qué curioso también, cómo el arrepentimiento sincero puede llevarte de ser un vil pecador a ser un hombre que esté aceptado por Dios. ¿Verdad? La Biblia bien también nos lo dice, y estoy utilizando textos muy conocidos, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Mi amado, en el versículo 14 el Señor exige que se acerquen por la mañana. Acérquense pues por la mañana por vuestras tribus. Y dentro de las tribus, dice así, es decir, 12 tribus tenían que estar allí el día de mañana, totalmente organizadas por cada tribu. Y la Biblia dice que de la tribu que Dios tomare, esa se acercará aún más a Dios. Y de la tribu que tomare, dice la Escritura, si tomare de esa una familia, pues la familia se acercará más a Dios. Y se tome de esa familia una casa, un hogar, el hogar se acercaría mucho más a Dios. Y si tomare del hogar a esa familia, a esa casa, todos los varones de ella se acercarán mucho más a Dios. Esta selección que hará Dios, la hará, mi amado hermano, para agotar hasta la última instancia, para poder ver si sale o no por voluntad propia el culpable. Mira que en las leyes terrenales se establece un mecanismo algo semejante, no digo igual, pero si te condenan, si en un primer juicio tienes la oportunidad de apelar e irte a una instancia superior. Y si acaso vuelve a haber condena, o se ratifican en la primera, puede haber un tercer intento para apelar las dos primeras sentencias. Claro, ahora si en las tres te condenan, ya no hay nada que hacer. Pero has agotado todas las instancias. Y eso es lo que Dios quiere. Agotar todas las instancias, pero que el culpable se haga notar y diga: yo pequé, reconociendo su pecado, obviamente. Y claro, sintiendo por ese mal que hizo, sintiendo un arrepentimiento sincero. Mi amado, ¿cuánto tiempo tienes tú ya caminando en la vida cristiana? Para los creyentes me refiero. Tú dirás, mucho tiempo. ¿Cuántas veces le fallaste al Señor? Yo sé que entre muchos dirán, hermano, bastantes veces le he fallado al Señor. ¿Cuántas veces volviste a acercarte a Él en arrepentimiento? También creo que compartimos aquí todos el mismo criterio. Muchas veces me he arrepentido nuevamente. Y la pregunta clave es, luego de todo eso, de ese paso, de esa transición que viviste, ¿eso no te hizo madurar un poco más? ¿Verdad que sí? Te ha hecho madurar un poco más. Te ha hecho ver la vida cristiana de una manera un poco más diferente. Ya no eres tan calculador, ya no eres tan de pronto desaprensivo con los demás. Te hace valorar mucho más la vida cristiana. Y eso digamos así, esa área madura que Dios va formando en tu vida, te hace ver inclusive al pecador de una manera distinta. ¿Verdad? Ya no eres tan implacable, ya no eres tan exigente, sino que lo entiendes. Y cuando Dios te dice de pronto en algún texto que mire que aquel que está firme, mire que no cae, es verdad. Pero el que no ha experimentado caída dirá, sí, el que está en Dios nunca va a caer. Mentira. Eso es falso. A veces el hombre más agarrado de Dios, un día se puede sentir el profeta Elías y al otro día se puede sentir Giesi, un hombre lleno de lepra. Así de frágil es la condición humana. Mi amado, pero Dios, siendo Él obviamente el restaurador por excelencia, le da la oportunidad en medio de tanta maldición, porque el anatema estaba allí, le da la oportunidad de que el hombre pueda volver otra vez hacia Dios. Y allí en el versículo 15 dice la Escritura: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Ahora bien, aquí hay algo que a mí sí me llamó mucho la atención, pero muchísimo la atención. Con el anatema no se puede transar.
Yo le dije a usted como un ejemplo, le di dos ejemplos, una de ellas el sentimiento del amor en el matrimonio y el sexo también en el matrimonio, sí, el cual es avalado por Dios. Cuando uno tiene una relación fuera de ese vínculo llamado matrimonio, uno podría llegar a creer o a pretender creer que Dios podría revertir el anatema para que el anatema, que es algo consagrado para maldición, luego Dios lo consagre para Él. O para su uso, en el uso de Dios me refiero, para el uso de Dios. Mi amado, y aquí sí, yo leyendo un texto, sí me quedé un poquito impávido y dije, Señor, a la verdad, tú no transas con el anatema. El anatema se destruye y punto. Quiero que vengas conmigo a la Biblia, porque hay un texto que, insisto, me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo contigo. Ese texto está en el libro de Levítico, capítulo 27, verso 29. En el tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 27, verso número 29. ¿Lo tiene? No se confíe de la pantalla, porque puede ser que está mal el texto ahí. Lea su Biblia. Levítico 27, sí, verso 29. ¿Ya lo encontró? Ahora, si lo que está en la pantalla está en su Biblia, créale a la Biblia. Dice la Escritura: ninguna persona, ojo, mira que habla de persona, habla de un ser humano. Ninguna persona separada como anatema, y ojo, el término separar implícitamente significa santo, apartado. Mucha gente dice, hermano, yo estoy apartado. ¿Para quién? Para Dios. Estoy en santidad para Dios. Y aquí dice, si alguna persona, ninguna persona separada como anatema, ojo, y entienda bien lo que va a leer, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. ¿Sí? Indefectiblemente ha de ser muerta. Y no está hablando de un perrito, no está hablando de un mueble, está hablando de la vida de una persona. Dice, si alguna persona, ninguna persona, hablando con propiedad, ninguna persona separada, es decir, que en él, aquí no dice alguna persona, aquí dice ninguna persona separada como anatema. Eso significa que esa persona ya está clasificada como tal. No hay cómo revertir el proceso. Si se pudiese revertir el proceso, entonces no estaría separada como anatema. Pero aquí se habla cuando la condición del hombre no ha podido, por más que ha querido, no ha podido revertirlo. Esta misma situación, de alguna forma, también se la puede ver, pero bajo otro parámetro, en el Nuevo Testamento. Ven conmigo, no pierdas Levítico, como a veces yo suelo aconsejarte. No pierdas el texto de Levítico. Y ven conmigo al Nuevo Testamento. Y mira lo que nos dice el Señor. Sí, a través de las cartas también. En la primera carta de los Corintios, capítulo número 5. Versículo 9 al 11. Esto es algo muy semejante a lo que estamos leyendo en Levítico y quiero que lo contrastes. ¿Lo tienes? Corintios, capítulo 5, verso número 9 hasta el verso número 11 voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 al 11. Dice allí el Espíritu Santo lo siguiente: os he escrito, ¿sí?, por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Diría cualquiera, amén, lo entiendo. Pero aquí Pablo va a dar algo adicional que podríamos posiblemente nosotros cuestionar. Y mira dónde va. No absolutamente con los fornicarios de este mundo.
dice aquí, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está en Dios solicitándonos? Más bien, verso 11, subraye esto, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquí ya viene la cosa, que llamándose hermano, llamándose aparentemente hijo de Dios, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún compartáis la mesa con él, ni aún comáis. Porque aquí, en ese sentido, se hace notorio que esta persona, llamado, vive con el anatema, llamándose hermano. Es decir, que él está practicando el pecado. Jesús fue claro, todo el que practica el pecado tiene un solo dueño, uno solo, no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y claro, el diablo está consagrado como anatema, porque será destruido. ¿Me entiende? Mi amado, volviendo obviamente al texto de Levítico, capítulo número 27, verso 29, dice, ninguna persona separada como anatema, es decir, ya está clasificada como anatema. No que Dios lo haya hecho anatema, no. Amado, estar o caer en anatema es asunto de elección. Esto es algo importante que debemos de considerar en esta hora. Caer en anatema es asunto de elección. Por eso la gravedad del castigo. Aquí usted no es que cae en anatema porque, ¡ay! Me caí en el anatema, como que si se hubiera caído en un pozo. ¡Ay! Me ensucié el pantalón. No. Cuando hablamos de anatema, hablamos de un asunto de elección. Usted elige, ¿sí?, consagrarse para ser destruido. Es como cuando y estamos hablando de un creyente, obviamente, ¿no? Un creyente, por ejemplo, sabe perfectamente que no se puede unir en yugo desigual con un incrédulo. Lo sabe. Él reconoce el texto bíblico. Él sabe lo que Dios dice con respecto, sí, a estas relaciones, sean estas sentimentales o de cualquier otro índole. Porque a veces los creyentes dicen, no, mi mejor amigo, mi pana, mi yunte es un mundano. A él le pido consejo, a él le pido que me oriente, a él le pido que me dé directriz. Mi amado, y la escritura es clarísima al decir que yugos desiguales no solamente se lo pueden ver en el término propio de los sentimientos, sino de cualquier tipo de afinidad. ¿Me entiende? No lo puedo solamente clasificar en la parte sentimental. Yo puedo tener un yugo desigual con un amigo. Porque mientras usted está que lo invita a la iglesia a su pretexto de que lo quiere convertir al amigo, el amigo lo termina convirtiendo a usted porque usted le dice, vamos a la iglesia. Y él le dice, no, vamos a la disco mejor. No, a la iglesia, ya, hagamos algo. Mira, ya, yo voy a la iglesia, pero tú vienes conmigo a la disco también, ¿ya? Ni para ti ni para mí. Y cuando te das cuenta, tú te sales de la iglesia y ahora quieres ir solo a la disco. Mi amado, el asunto del anatema es un asunto es un asunto de decisión. Por eso es que se remarca de una manera muy, muy grave el asunto de destrucción del anatema. El anatema contamina. El anatema, todo lo que se pueda considerar algo como anatema, sí, contamina, destruye, carcome el alma. Por lo general, el anatema tiene estas características, como se lo veía el miércoles pasado, amado, de que no solamente te afecta también a ti, sino que también vas malogrando tu entorno. Siempre, por lo general, el anatema, mi amado, también agrava el entorno. No solo que a ti te afecta, sino que terminas haciéndole daño a la gente que aparentemente tú más amas. Mi amado, cuando vamos pues a la escritura, en Levítico 27, 29 dice, toda persona, ¿verdad? O ninguna, persona separada como anatema no podrá ser rescatada. Mira que hasta los diezmos se rescataban. Cuando alguien decía, uy, estoy endeudado y tengo el diezmo, ¿qué hago? Ya sé lo que voy a hacer, voy a coger el diezmo para pagar la deuda. Y Dios se lo permitía, si está bien, cójanlo. Pero cuando me lo devuelvan, con una quinta parte, por favor, añadida. Como que había
una multa ahí. O sea, cójanlo, está bien, sé que es una necesidad, cójanlo, pero eso sí, me lo devuelven, sí, con algo añadido. Porque no les pertenece a ustedes, eso es mío. Y dice la Escritura, sí, indefectiblemente ha de ser muerta. Mi amado, la ley estaba allí y Dios le estaba dando a Acán la oportunidad de toda aquella noche hacer algo de conciencia. Ahora, no me quito de esta gran realidad. Posiblemente, así Acán se haya arrepentido, posiblemente moriría. Posiblemente. Porque por su causa habían muerto parte del ejército. Pero, ¿en qué cambiaría entonces el escenario para el pobre Acán? Puede ser que Dios sentenciara a matarlo, pero por lo menos si se hubiera arrepentido, su alma hubiese sido salvada. Como lo que pasó con el delincuente arrepentido en la cruz. O como lo que habla el apóstol Pablo, cuando se menciona también en las cartas de que, si bien es cierto, a veces los creyentes insisten en pecar, Dios prefiere a veces quitarlos del escenario de la vida, porque preferiría Él que se salven que a que vivan así y se terminen condenando. Mira que cuando uno tomaba la cena de manera irreverente, hablando de una vida de pecado, decían, muchos ya están dormidos por esa causa. O sea, Dios prefería mejor sacarlos del cuerpo de Cristo, pero para que no agraven su situación. Y Él prefería, como dice por ahí, salvaguardarlos y sacarlos de la tierra, matándolos obviamente. Eso hubiera sido la gran diferencia de Acán. Posiblemente Dios dijo, vas a morir, Acán. Pero si te arrepientes, por lo menos vivirás. Pero claro, vivirá en el seno de Abraham y tendrá oportunidad de ser restaurado. Pero Acán, ni lo uno ni lo otro. Mi amado, tú tienes que entender que con el anatema no se juega. Dios le dirá entonces que el pecador, hablando de Acán, en este caso nosotros ya lo sabemos porque la Biblia lo anticipó, habría de ser quemado él con todo lo que tenía. Mi amado, hoy por hoy, versículo número, acompáñame a la Biblia. Cuando uno va al libro de Josué, y este texto lo vimos el miércoles, lo vuelvo a repetir, capítulo 6, verso número 18. Quiero recordarlo. ¿Lo tiene? Josué capítulo 6, verso 18. Dice el texto, pero vosotros, hablándole a todo el pueblo antes de ir a la guerra, pero vosotros guardaos del anatema. Es decir, cuídate de no ser el anatema. No toques, no tomes. Si no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis, ¿qué cosa? No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y por ende lo turbéis, lo hagas estremecer. Mi amado, aquí el anatema es visto como que si fuese un pedacito de galleta, ¿no? Y te digan a ti, no lo cojas, ni lo veas, que eso es de tu padre, cualquiera diría, ¿no? Si pone un vaso de jugo bien heladito y usted va llegando muerto desea la casa. Dice, coge todo, menos el jugo. Y es como que le dicen al muchacho, cógete el jugo y no comas nada. No, pero un poquito. Mira que tu papá te va a reclamar. Si no te voy a amparar esta vez. Si tú lo coges, vas a ser castigado. Y tú bien mando, si me van a castigar, entonces me lo tomo todo. La advertencia estaba allí. Hay algo importante que quiero añadir en esta noche, que no lo puedo dejar pasar por alto. Es que hay cosas en la vida cristiana que el Señor las ha considerado anatema. Hasta el día de hoy. Está en el Nuevo Testamento. Hay cosas que en la vida, así como la advertencia en los tiempos de Josué para el pueblo fue, cuidado con Jericó. Jericó para ustedes es sinónimo de maldición. No lo pueden coger, no se lo pueden guardar en el bolsillo. Cuidado con Jericó.
Para nosotros hay otras cosas que también toman la forma o el aspecto de anatema. ¿A qué cosas me refiero? Primeramente, si vamos a la escritura, Primera de Corintios capítulo 12, y esto es importantísimo en la vida cristiana. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Luego nos adentraremos ya después de esto en lo que continúa en el desarrollo del capítulo 7 de Josué. Primera de Corintios, capítulo número 12, verso número 3. Primera de Corintios, capítulo número 12, verso número 3. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Dice el Señor allí: por tanto, os hago saber, o te hago conocer, que nadie, ojo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar a quién, dice aquí, puede llamar anatema a quién, a Jesús. Y mira que por ahí andan muchos que de la doctrina o de la persona de Jesús hablan pestes. Nadie puede considerar el fundamento de nuestra fe como un anatema. Y de eso nosotros tenemos que salvaguardarlo. ¿Cómo? Presentando más bien, ¿qué cosa? Defensa del Evangelio de Jesús. Y de Jesús mismo también. Nadie puede llamar a Jesús anatema. ¿Me entiende? Él no es la fuente de maldición. Él es la fuente de la vida para la iglesia. Amén. Nadie puede asemejar a Jesús a un anatema. Nadie, dice aquí, puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Como primera y gran premisa. Como segunda premisa, mi querido hermano, aquí hay algo importantísimo. En la misma carta de Corintios, capítulo 16, aquí hay algo un poquito más confrontador. Porque yo creo que estoy casi seguro de que todo el mundo reconoce que Jesús es fuente de maldición, no de anatema ni de destrucción, claro que no. Pero aquí sí se puede claudicar bastante. En Primera de Corintios capítulo 16, mira lo que dice el Señor en el verso 22. Y esto lo puede subrayar. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el texto? Léelo, por favor. ¿Ya lo viste? ¿Qué dice? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Sí ve la profundidad, ve la intensidad de este verso. Se oye como algo ligero, pero cuando se habla del término anatema, usted ya sabe que es consagrado, pero ¿para qué? Para ser destruido. Allá afuera hay gente que a Jesús ni le va ni le viene. Dice, ¿usted ama a Jesús? ¿Quién es ese man? Dicen por ahí algunos. ¿Y quién es ese man? El flaco. Así le dicen, no. El flaco es chévere conmigo. Así le llaman. El flaco. Hermano, el que no ama a Jesús, de acuerdo obviamente a lo que Dios determina que es el verdadero amor, mi amado hermano, dice la Biblia que ya ha sido considerado como anatema, consagrado para ser destruido. ¿Tú sabes cuánta gente, amado hermano, allá afuera no ama a Cristo? Claro, y cuando hablo de amor, no hablo de aquella expresión dicha de los labios para afuera, de boca para afuera. Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo por lo menos habla, ¿no? y dirá, no, si yo sí amo a Dios, claro que sí. Así que ahorita por eso me voy al chongo, porque ya me voy, chavo, voy tarde. O sea, así se ama a Dios. Quebrantando de manera directa, violentando de manera directa sus mandamientos. Mi amado, el que dice que ama al Señor tiene que guardar sus
sus mandamientos. Eso es una consecuencia. Eso está ya en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira, cuando uno no ama al Señor Jesucristo, implícitamente caen en anatema. Y hay muchas personas que son panas y yuntas de los que no aman a Cristo. No, si él es mi amiga, dice, yo sé, lo único es que no es cristiano. ¿Y qué te parece poco? No digo que no puedes tener vida social con los incrédulos. Es necesario tener vida social con los incrédulos. ¿Pero para qué? Para poder aprovechar la oportunidad y predicarles a Cristo. Mucha familia tuya no es cristiana. Y tienes que identificarte con ellos. ¿Para qué? Para poder predicarles a Cristo. Pero de eso a que pases metido ahí, amarrado, como dicen por ahí, es que este es mi pata. Hablando del pana que tiene al lado. Eso está totalmente fuera del orden de Dios. Hay cosas, mi amado hermano, según la palabra, que no cambian. Hay otras que posiblemente se reajustan a través de los tiempos. Pero hay principios bíblicos que por más que yo le quiera dar otro color, no puedo. Y uno de esos tonos, mi amado, que no puedo cambiar jamás en la Biblia es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso no lo puedo cambiar, no lo puedo variar, por muy modernizado que esté el mundo. Hay cosas inviolables en la Biblia. Dios, mi amado hermano, aborrece al pecado. Eso es una verdad que no se puede adulterar. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, de alguna forma dicho estos dos principios pero inamovibles, cuando volvemos a Josué capítulo número 7, ya está dada el mecanismo, y si acaso no sale en ese momento, en esa transición, el pecador, mi amado, también está dada la sentencia. ¿Sí? Pregúnteme. Sí, lo entregó a las manos de Satanás, pero ¿para qué? Para que lo zarandeara. ¿Cuál fue la intención en ese sentido? Que en el Israel se levante. Y lo bueno de esa acción es que en la segunda carta a los Corintios, el hombre se arrepintió. ¿Me entiende? Siempre habrá oportunidad para el arrepentimiento cuando el hombre, mi amado hermano, obviamente esté dispuesto a ser tratado por Dios. Que si él hubiera tomado la postura de Acán, por ejemplo, Satanás se lo llevaba y se lo desayunaba ahí con huevo frito y se lo comía en el desayuno. Pero de que lo zarandeó, lo zarandeó. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, capítulo número 7, verso 16, Josué, obviamente, en esa noche le dio todos los parámetros. Josué ahora se levantó de mañana e hizo acercar. Aparentemente toda esa noche el pueblo venía santificado, venía pero consagradito a Dios. Hizo acercar de mañana a la Israel por sus tribus, es decir, tribu de Benjamín, tribu de Simeón, tribu de Aser, la tribu de Manasés, y así sucesivamente. Y haciendo acercar a la tribu, dice acá, verso 16, termino de leer, y hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu ¿de quién? De Judá. Ahora, esa selección no vino, mi amado hermano, por Josué. Esa selección vino de acuerdo al que el Señor había dicho en el versículo 14. ¿Qué había dicho el Señor? Pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare. Amén. Es decir, se acercaron las 12 tribus. Y luego en el verso número 16 dice la Biblia, fue tomada la tribu de Judá. ¿Quién la tomó? ¿Josué? No, la tomó Dios. Posiblemente, mi amado hermano, aquí pudo haber actuado dos formas de selección. O el Urín y el Tumín, o simplemente echaron suertes. Cualquiera de las dos formas era válida. Cualquiera de las dos. Josué está representando en ese momento la voluntad del Señor. Y Josué está allí
tiene a 12 tribus y él dirá, ¿quién, Señor? Si el sacerdote no fue el medio, entonces echaron suerte. Y si fue el sacerdote confirma y decía, es Judá. Y yo, Judá, a un paso adelante. Ahora, en medio de Judá hay un hombre llamado Acán. No lo sé. A veces me gusta pragmatizar el asunto. Judá está en todas las 12 tribus. Está entre todas las 12. Es como cuando el muchacho que no lleva el deber a clases. ¿Cuántos pasaron por esa adrenalina? ¿Sí? Y usted está allí, sabe que no ha llevado la tarea, no ha habido tiempo para copiarla, de remate, como es vago, se levantó tarde y tuvo que ir corriendo, y cuando llegó pensó que alguien le iba a prestar el cuaderno, pero en el rato de la hora no se lo prestó nadie. Y usted está entre estas. Entra la maestra, porque por lo general las maestras suelen ser las más enérgicas, y le dicen, bueno, saquen su cuaderno y ábranlo en la página del deber de hoy, que paso puesto por puesto revisando. Amado, ahí usted se está encomendando a todos los santos. Todos, en orden alfabético. Y usted está allí, y usted está viendo el reloj, y dice, ¿a qué hora toca el timbre el inspector? Usted está pensando en ese momento en desastres naturales. Señor, si temblara la tierra. Usted en ese momento, usted le hace a todo. Y está allí, y la maestra está avanza, y usted está que suda y suda. Porque usted sabe lo que se le viene. Mi amado, en ese momento está Can. Can está en medio de las 12 tribus. Y claro, mi amado, cuando todos se acercan, todo el mundo me imagino que tiene una sola conversación en ese momento. Oye, ¿te acuerdas? Toda la noche sin dormir, un arrepentimiento, un lloro, ya te enteraste, sí, estamos colapsados, pero gracias a Dios nos hemos santificado. Y Acán está allí Acán. Él está escuchándolo todo. Claro, Dios ya ha anunciado cómo va a ser el asunto. Porque el Señor le dijo a Josué, mi amado, cuando vamos al versículo número 13, el Señor le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y dile, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, y les da a saber todo lo que va a pasar. En muy pocas veces Dios ha dicho, ha sido tan detallista para decir, mira, mañana voy a tratar así, y así, y así, y así, y así con ustedes. Ya quisiéramos tener anticipado todo lo que podría Dios hacer en un culto, por ejemplo, o en una actividad. Es decir, a ver, iglesia, casa de oración, mañana va a pasar esto, y va a haber esto, y después de esto va a continuar aquello. Y usted, uy, qué bueno, Dios se va a glorificar mañana. Pero la situación no era para gloria, era para juicio. Y Acán está allí, y cuando Josué dice, tribu de Judá, al frente, Acán se mueve con ellos. Me imagino que la primera gota gorda le cayó. Y todo el mundo, oye, la tribu de Judá. Los otros 11 tribus dijeron, wow, casi nos pega en el Señor. Y todo el mundo dijo, bueno, por lo menos con nosotros no es. Usted se acuerda también en la misma escuelita, cuando la maestra revisaba el deber y aparte iba tomando la lección. Ella misma cogía el cuaderno. Sabían torturar al estudiante. Dice, veo que ha hecho bien los deberes, ¿no? A ver, dígame el concepto, ¿qué es predicado? Ahí a uno lo aniquilaba. Todas las otras 11 tribus, mi amado, fueron apartadas. Y ellos suspiraron, wow, salimos de esto. Porque quien más decía, no será Simeón de pronto.
¿No será de pronto la tribu de Aser? Yo creo que fue la tribu de Benjamín. Son los que son más de todo. Estos siempre nos meten en problemas. Llamado, y ahí el debate. Pero cuando el Señor dijo, Judá adelante, los otros, ay, gracias Señor. Es como que te digan en el examen que no sabes, exonerado. ¿Sí, exonerado? Sí, exonerado. Wow. Ni igual había estudiado. Bueno, gracias Señor. Y se retira. Judá está al frente. Acán va con ellos. Primera selección. Verso 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, ¿lo tiene? Fue tomada la familia de los de Sera. Ahora, antes de seguir leyendo, venga al verso 1. Antes de seguir leyendo. Esto, llamado, la Biblia, insisto, no lo nombra en vano. En el verso primero, yo me imagino, por lo menos, yo no hubiese querido formar parte de esa familia. Porque digamos así, mi descendencia quedará muy mal vista. Porque en el verso primero, ¿qué dice el Señor? Pero los hijos de Israel, aquí va de adelante para atrás. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, y mira, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Eso es como que digan, ¿a qué no sabes qué pasó? ¿Qué pasó? La prima. ¿Cuál? Fulana, sí. ¿Y cuál? De la tía de fulana, esa misma. La de Carmita, sí, la de Carmita. De verdad, oye, pero ¿la mamá de Carmita cuál es? Zoila, eso sí, mira. La hija de Carmita, que es la mamá de Zoila, ella sí, que ahora, la bisabuela vive todavía. ¿Cómo se llama? Petra. Ella también. ¿Qué hizo? Metió la pata. Mellizos tiene. ¡Wow, Señor! Y te la nombra toditos allá. Ahora, la pregunta es, ¿qué referencia puede? ¿Te deja o no te deja mal parqueado? Lo mismo puede pasar en una iglesia. Si cometemos algo execrable, algo a la verdad, no digo que no, Dios no nos perdona, Dios nos perdona, pero el descrédito, el testimonio, cuando lo tiramos al suelo, ¿quién lo recoge? ¿Quién recoge el testimonio? A veces cuando estamos en todo a la faena del pecado, pensamos en todo, menos en el testimonio de Cristo, que es un peso en nuestras vidas como cristianos. Mi amado, y allí lo vemos ahora en el verso 17, que se acerca, dice aquí, y haciendo acercar a la tribu de Judá. Luego Dios, obviamente, está en el asunto, dijo, fue tomada la familia de los de Sera. Para mí, acá, segunda gota de sudor que va corriendo. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomada una sola familia. La familia de Sabdi. Amado, yo no sé cómo estaría acá en ese momento. No sé qué le pesó más, si la vergüenza o el temor. Yo te quiero preguntar algo. Si tú supieras que te van a fusilar y que se te dice, y voy a perdonar a aquel que antes de que lo seleccione salga al frente, pero eso sí, va a quedar preso de por vida, ¿qué prefieres, el tiro o la cárcel? ¿Qué diría? Es lo mismo, hermano, si me van a meter en una celda, que me peguen el tiro. Pero voy al punto, ¿de qué estamos hechos? ¿De temor o de vergüenza? Yo conozco gente que yo sé que es culpable. Yo no estoy para juzgar a nadie. Pero yo sé que son culpables y yo los agarro y digo, ven mijito, venga para acá. A ver, cuénteme, ¿qué pasó? Nada. Oiga, pero me contaron esto. Yo no fui. Pero si lo vieron con las manos en la masa, no era mi masa. Pero si lo tienen grabado, fue montaje.
y les enseñas, pero mírate, ese no soy yo. Mueren en el no, mueren en la negación. Eso hacen a veces los maridos sin vergüenza. Pero si tuvieron subir en el hotel, yo, le dice. Y mueren en la negación. Mi amado, si algo en Dios, el pueblo del Señor debe manifestar es valentía. Para bien o para mal. Mi amado, yo no digo que no podemos caer en pecado. Pero tenemos un Dios tan grande que sin importar la gravedad o la cantidad de la falta, de las faltas, mi amado, si venimos reconociendo en su piedad y en su misericordia el perdón, el Señor nos va a volver a recibir. Puede ser, mira, puede ser, y esto sí tenlo por cierto, puede ser que ya no vuelvas a servir en lo mismo o que la gente no te vea como antes. Está bien, ese es el precio de la falta. Eso le pasó a Jimmy Swaggart. Amén. Era un gran predicador, un gran evangelista. Mi amado, su nombre era sinónimo de respetabilidad cristiana. Estoy hablando de un predicador de nuestros tiempos. Él predicaba casi a diario, tenía espacio casi en todas las cadenas de televisión. ¿Se acuerda usted del programa del Club 700? Ese programa fue de renombre por Jimmy Swaggart. Un día cayó, obviamente, salió a relucir un pecado oculto. Lo llegaron a grabar en una barra donde habían chicas nudistas. Y esto le tiró abajo todo su ministerio. Todo, absolutamente todo. Y nunca más llegó a ser el gran predicador de renombre, pero se arrepintió, se reconcilió con Dios y sigue siendo un siervo de Dios. Claro, perdió su estatus, pero no perdió lo más importante, la salvación y la comunión con su Dios. A veces hay que perder para ganar. Amén. Puede ser que te digan, de verdad, hermano, mentiroso. Usted sí, ¿qué más me queda? Pero me arrepentí, Dios aquí me tiene todavía de pie. ¿Sí me entiende, verdad? Mi amado, pero Acán calla. La Biblia dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. En el versículo 18, hizo acercar su casa por los varones y fue tomada Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Ahora tenía, mi amado hermano, a todos los varones de la casa de Sagdi. Y entre ellos salió ¿quién? Acán, iba así. Me imagino que en esa familia, en varones, de haber habido, se me ocurre, unos 10 varones. No sé qué cara habrá tenido Acán, créame, pero me hubiera gustado que le tomen una foto. No sé si hubiera estado ahí con una cara como de yo no fui, esos que están así. O una cara de esas de nervios. No lo sé. Lo que sí sé es que no importó cuánto Dios en el método usara para descartar y dar oportunidad, él seguía persistiendo en el no. Porque en su silencio, mi amado, se veía su negación. Él pensaba que ya eliminado todo y solo quedando, mira, de 12 tribus. Aquí sí ya quiero hablar, mi amado hermano, aquí quiero hablar posiblemente de casi 2 millones de personas. De que entre 2 millones, Dios seleccionando y seleccionando, deje a unos 10, unos 15 o unos 20, y que tú sepas que tú eres el que se robó aquello, o que tú hiciste la falta, y que sigas diciendo, no, yo no fui. Mi amado, hay que tener muy duro el corazón. Entonces, Josué, aquí ya Dios le puso, ¿quién es Señor? Acán. Yo me imagino que José pudo haber dicho, Señor, ¿y si hubiéramos empezado así? ¿Por qué no empezamos mejor así? Fue Acán. Más rápido.
Pero a veces el método no es el que más nos gusta. El método puede ser que el método no nos guste, pero la aplicación del método es lo que Dios quería. Remarcarle, porque con esto Dios estaba dando la enseñanza a todo el pueblo, porque el pueblo no es que se iba a su casa, el pueblo seguía estando allí. Pero Dios quería enseñarle al pueblo que cuando hay pecado de anatema, no importa dónde lo quieras rebuscar y esconder, Dios se encargará de destaparlo, sin importar qué tan profundo lo tengas escondido. Dicen por allí, y está mal dicho, pero dicen por allí que el diablo tapa y destapa. No es el diablo, es el Señor el que tapa y destapa también. O por lo menos el diablo tapa y Dios se lo destapa. Mi amado, y allí está Acán. Y Josué le dijo, hijo mío, mira cómo lo trata. Hay viudas llorando, hay gente que ha muerto. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. A mí me sorprende las palabras de Josué, por cómo se da la cosa, pero entiendo el propósito de Dios con estas palabras. Acán está solo ahora, solo 2 millones de personas adelante. Y le dice, Acán, dale gloria a Dios por todo esto, Dale alabanza de cómo Dios te ha permitido llegar hasta este punto, aquí, ahora. Tienes algo que decir. Verso número 19. Declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Verso número 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, ya cuando estás solo, es que ya no hay a quien acudir ni a quien responsabilizar. Le dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, y mira, dice aquí, muy bueno por cierto, es bien conchudo acá. Muy bueno, ya lo tenía tasado, ¿no? Y dice, y 200 sicos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Es decir, que ya hasta lo había hecho tasar. Diría cualquiera, ya lo tenía hecho negocio. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ojo, ¿dónde lo tiene? Escondido en medio de mi tienda. Entendiendo que en ese entonces, ¿sí?, diríamos así, las viviendas eran compartidas como que en un toldo, en una carpa, como cuando uno se va a la playa y alquila una carpa. Todo el mundo se mete ahí, ¿o no? O cada quien, por cada persona usted alquila una carpa. Alquila una chiquita de 1 metro por 1 metro y se meten como 10 allá adentro. Josué entonces envió mensajeros, versículo 22, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, porque mira que 3 veces lo va diciendo, tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, y van de nuevo, hijo de Zera, el dinero dice aquí, el dinero, el manto, el lingote de oro
sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y se levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Lo que significa esto es turbación. El anatema que uno coge contamina todo lo que soy y lo que tengo. Así de sencillo. Si tú tomas del anatema, el anatema no solamente te contamina, sino que también malogra todo lo que tú tienes. La pregunta clave es: ¿y qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían su gente, su mujer, sus animales? Como él cogió del anatema, mira qué curioso, ¿ah? Si él daba de comer con sus manos que había tocado el anatema y luego le tiraba el grano de maíz a los pollos, todo contamina. Si él venía a abrazar a sus hijos, contaminaba. Si él cogía su tienda, ay, aquí está sucio, y limpiaba, contaminaba el trapo y contaminaba lo que tocaba. Dice: hermano, pero tanto así, sí. Tú dirás: pero no fue muy enérgico el Señor. No, mi amado hermano, el hombre fue muy duro, porque desestimó, sí, en este caso, el mandamiento que el Señor había establecido. Siempre cuando Dios da un mandamiento, algo para nosotros un poco inentendible, es porque tras ese mandamiento viene una bendición también que tú no puedes entender. Míralo de esta forma, como para que entiendas el corazón de Dios. Mírate en un espejo. Yo sé que no lo tienes, pero como que te has mirado en un espejo. ¿Cuántos se miraron hoy en el espejo? ¿Sí se miraron hoy a levantarse? ¿Se asustaron o no? Yo me asusto todas las mañanas. Mírate al espejo y allí frente al espejo di: Señor, yo merezco el cielo. Yo merezco la vida eterna. Yo merezco las calles de oro y ese mar precioso de cristal. Lo merezco. Si tú te respondes, tú dirás no. Si tú te respondes, si Dios te responde, Él te dirá: sí, mi hijo, lo mereces, porque a través de mi hijo tú tienes acceso a Él. Ahora, no voy a eso. Mira dónde voy. Así como tú no entiendes por qué Dios te da tanto, valiendo tan poco, si tendremos que ponernos en los zapatos de Dios, que en lo poco que Él te pide que obedezcas, debes también de disponer todo tu corazón a concederle ese acto de sumisión. Yo te pregunto, ¿tú crees que el huerto del Edén valía una manzana? Por así decirlo, no es que fue una manzana, pero, o una fruta, ¿no? Una fruta, no digo manzana, bueno, digo manzana para que me entiendan nada más. ¿Tú crees que todo el huerto del Edén valía el precio de una manzana? ¿O de una fruta? No, ¿verdad? El huerto del Edén valía mucho más que eso. Pero Dios todo lo había condicionado a solamente un solo árbol o una sola fruta. No había punto de comparación. Pero Señor, todo el huerto vale esto, que por esto me estás botando. Y dice: sí, porque no era el árbol, era la disposición que tú tenías para obedecerme. Es como que tú digas: todo mi matrimonio vale esto. Esto. Y no es esto lo que tiene valor. Lo que tiene valor es el sentimiento que yo pueda crear
en el vínculo de un amor perfecto para con la mujer que ha decidido entregarme su vida también en mis manos. ¿Me entiende? Amado, si Dios te pide algo, por muy sencillo o absurdo que te parezca, amado, complácelo. Si a la larga, mi amado, la bendición que Dios trae sobre nosotros no se compara a ningún mandamiento chiquito o grande que Él me pueda demandar. Dios simplemente lo único que desea de nosotros es obediencia. A veces los maridos le dicen a las esposas: mija, ¿qué le parece si me hace un caldito de bolas? Y usted dice: pero mijo, a las 12 del día me pides caldo de bola. Ay, es que me ha dado unas ganas. Hay esposas que sí lo hacen, ¿ah? Ya está bien, yo te lo veo. Vamos a comer tarde día, ya, no importa, tómese el té, pero gracias por el detalle. Y se lo hacen. Siendo un hombre, le complacen el gusto. Como cuando la esposa también se levanta con antojo. Uy, quiero un encebollado. En tiempos de pandemia, mi esposa parecía gato en techo. Maullaba, no es que no está, maullaba por un encebollado. Un encebollado, ¿de dónde te voy a sacar? Y encontramos uno. Salimos en la mañana, en tiempos de pandemia. Había un señor que despachaba por en medio de una reja, sacaba la mano nomás. Soy muy honesto, fue el encebollado más caro que compré y el más malo que probé también. Y mi esposa comió y dijo: está malo, pero se lo comió todo. Uy, ya llegó. Pero el punto no era ni el costo, ni lo bueno o lo malo que estuviera. El punto era, ¿qué cosa? Complacerla. Si Dios te pide algo, complácelo, pero no caigas con el anatema. Es preferible caer en las manos de Dios en su misericordia antes que caer en las manos del anatema, porque con el anatema solo hay muerte, pero con tu Dios hay mucha compasión. Amén. Aleluya. Espero que Dios haya añadido mucha bendición, sí, a su palabra en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sé que el tiempo ha transcurrido, pero ha sido necesario. Hoy el Espíritu Santo nos ha dado una gran lección. Yo sé que muchos están alineados con Dios. No digo que no le fallan, pero tampoco digo que están en anatema. Pero Dios hoy más que nunca te dice: yo te amo. Ahora, para los que se sienten que tienen anatema, porque han cometido algo que para ellos dicen que no hay perdón,